Estoy especialmente así conmovida y feliz porque voy a recibir a este mega artista, un referente importantísimo de la cultura, del teatro santafesino, director, actor, docente, más de 25 años de trayectoria, premiadísimo, ha viajado por el mundo entero, es un actor realmente impresionante, conmueve ese arte arriba del escenario y está hoy con nosotros fundamentalmente en este momento porque quiero que hable de esta obra impresionante que está haciendo, que la tienen acá para que la vean, La Dama, su perrito, su amante y el escritor, con la dirección de Deep, y esta obra basada en una pieza de Chekhov. Pero bueno, nada, nada. Bienvenido, Rubén Daniel Bonder Thyssen. ¿Está bien dicho así? Sí, sí, está bastante bien A ver, dicho. Muchas decilo vos el gracias. apellido. Ruben von der Thyssen, pero von der Thyssen está muy bien. Bonder Thyssen. Bueno, por Von la der diéresis lo Thyssen, crema, porque es ¿viste? alemán. Viste que la B corta en alemán se transforma como en una F. Von der Bonder Thyssen. Thyssen. Bueno, welcome, welcome and bienvenue, welcome. Mira, acá pongo tu flyer y estoy hasta el día, la vi hace 15 días la obra, un poquito más, ¿no? Cuando Un estuviste acá. poquito más. Sí, no me acuerdo exacta la fecha, pero sí, más o menos 20 días por ahí. Yo sigo impresionada con tu trabajo. ¿Cómo Ah, hiciste esta joya? ¿Cuánto tiempo ensayaste esto? ¿Cómo aparece Deep, que es el director y el adaptador de este cuento de Chekhov? ¿Cómo? Mira, es un proceso corto para mí y muy largo para Edgardo. Es una obra que él escribió en el 2015 y después la dejó descansar y en la época de la escribió para él. La escribió para él como actor, quiso ser su propio dramaturgo, la ensayó en pandemia y en un momento dijo, no, esta obra se la quiero regalar a Rubén. Me parece que cada vez que la estoy ensayando pienso en él como actor, pienso en él haciendo esta obra y bueno, me la regaló para hacerla. Y yo le digo, ¿quién me va a dirigir? Y yo, estúpido, me dice, ¿quién te va a dirigir? A dirigir. ¿Y Así que, cómo que bueno, nos trabajaste pusimos a para hacerlo? trabajar y la ensayamos 3 meses. 3 meses a 2 veces por semana, juntándonos. Yo soy un actor bastante memorioso, como dice mi director. Él me pedía y me decía, bueno, estudia hasta acá y yo siempre avanzaba un poquito más, estudiaba un poquito más de lo que él me pedía y así, bueno, fuimos construyéndola junto con el asistente de dirección, entre Edgardo Div, Daniela Costa, que es el asistente de dirección, y yo, los tres solitos, a veces Edgardo y yo solitos también, montando esta adaptación del cuento de Chekhov, que es La Dama del Perrito, que es ese cuento tan entrañable, tan hermoso, que cuenta esa historia de amor entre dos adultos, una mujer y un hombre, que se encuentran en una ciudad de descanso, en lo que actualmente es Ucrania, en ese momento era Rusia, Sí. que es la ciudad de Yalta, una ciudad de descanso, balnearia, en donde a veces el calor es agobiante y bueno, y que era un lugar donde la elegían los enfermos de tuberculosis para sanar y apalear un poco los síntomas de la tuberculosis. Sí. Bueno, y empieza esta historia que, bueno, estamos hablando de la dama del perrito, pero acá no es solo el cuento de la dama del perrito. Yo No, cuento que son como 7 personajes lo que haces, a ver. Ah, mirá, no sé, ya te digo que ya ni los conté, porque ya es como que se metieron tanto adentro mío que los voy largando y cada tanto aparece alguno nuevo, porque
A veces el relator, porque existe un relator, existe la dama, existe este relator que a su vez de relator también se transforma en el mismo Chekhov escribiendo su cuento, y a su vez está el personaje protagónico que es Dmitri Dimitrovich Gurov, está Ana Sergeyevna, está el El perrito. perrito, Rubén, el perrito, lo quiero yo. Ese perrito, ay Dios mío, el perrito, está el Es marido un de la hermoso. rusa, está el marido de la dueña del perrito, Está el marido, está, sí, está ese personaje que es el marido de Ana, está hay una eh, mucama también en el, Nikolai se llama. ¿Eh? hay una mucama. Y también hay una señora, hay otro señor que es el dueño de la pensión donde se aloja ella, que aparece un segundo. Y así, bueno, estos personajes que son entre relatados y presentificados en escena, enriquecen toda esta versión de Edgardo Dib que tiene su vuelta de tuerca, tiene su final distinto a la dama, a la dama del perrito de Chekhov, tiene otras aristas, y lo que cuenta fundamentalmente es esa historia de amor, pero entrampada con la escritura de este autor que está escribiendo el cuento, y se pelea de alguna manera, discute con sus personajes porque sus personajes quieren ir para otro lado. Y ese es, ahí hay otro personaje más, porque en las peleas aparecen otras cosas. Sí, ¿Cuándo también empezaste aparece el actor, que es un poco este relator, o el sea, actor? aparece ¿Qué sos vos? Rubén, que... ¿eh? Aparece Rubén también. Sí, sí, aparezco yo ahí en escena, que soy quien inicia, digamos, la obra, avisándole al público que les voy a contar un relato, una historia de un amor prohibido, y bueno, cuento algo sobre Chekhov, y ahí arranca esta historia cuando este actor se introduce en ese espacio mágico que es un pequeño cuadrilátero en donde hay solo un banco y una bata antigua, eh, unos pañuelos y pañuelo y No, nada más, una no, carta. te escribo que sos vos, una robe de chambre y un pañuelito. Así es. Y con eso haces la magia que transitamos, que uno se queda Hay así, una hermosa puesta de luces también no se de puede. Edgardo Dib, que es muy pequeña, pero a su vez muy compleja. Pareciera a las vistas del público que esa puesta de luces pareciera ser muy sencilla, pero es una puesta que tiene su complejidad y sus momentos que hacen que se resalten ciertas características de los personajes también. Has hecho esto en Buenos Aires hace mucho tiempo en el Rojas, ¿es verdad? El año, sí, no, sí, en octubre del año pasado, o en septiembre, no recuerdo, septiembre u octubre del año pasado, del 2025, la hicimos en el Centro Cultural Rojas, con muy buena repercusión también, apoyados en ese momento por la Casa de Santa Fe, que nos acercó, digamos, la posibilidad de contactarnos, de alojarnos y de darnos una movida publicitaria. Y bueno, fueron dos funciones muy, muy, muy hermosas, porque, bueno, es un espacio muy lindo el Centro Cultural Rojas, que bueno, que estaría bueno que vuelva a tener el brillo que tuvo en algún momento, en el sentido de la cantidad de gente. O sea, el Rojas era un lugar en donde la gente estaba todo el tiempo ahí, uno pasaba por el Rojas, yo lo sé, no siendo de Buenos Aires, pero uno, si estaba en Buenos Aires y bueno, se acercaba al Rojas y entraba y algo había para ver.
algo interesante, algo, alguna muestra. Hay muestras, hay cosas muy lindas, pero es como que el público se hubiera diversificado o como si el público universitario hubiera dejado de asistir a su sala, porque esta es la sala de los universitarios de la UBA. Y se Así que estaría, diversificó bastante en estos años porque creció también mucho toda la movida de los teatros en Almagro, en Villa Crespo, viste que claro, claro, hay muchísimo teatro independiente con muchísimas salas en Buenos Aires. Es increíble la explosión de salas que hay. bueno, justamente por eso el año pasado, junto a Paula Laza, que es mi socia, creamos los premios al teatro independiente porque no estaban, no existían, y nuestro teatro independiente es inmenso y es la cuna del teatro de Buenos Aires, ¿no? Con también la idea es que crezca a toda la Argentina, Que de se tener, amplíe. pero acá hay más de 300 teatros independientes. Sí, sí, Entonces, sí, sí. Bueno, ¿qué te pasa? Cava, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires es un polo cultural a nivel mundial y el teatro argentino en general, no solo el Teatro de Buenos Aires, pero hablando precisamente de la Ciudad de Buenos Aires, es un exportador de teatro. O sea, el Teatro de Buenos Aires es una perla en el mundo. Pero en este Ciudad caso, con tantas salas. perdóname, tenemos un mega diamante, un brillante, no sé cuál es la piedra preciosa más importante, no entiendo de eso, pero me imagino que el diamante, que viene de Santa Fe, que sos vos con este unipersonal. Pero Inmenso. La verdad muchas que gracias. Sí, de corazón, sigo conmovida, lo he hablado con actores compañeros que te han ido a ver y se asombran por el trabajo, por el trabajo inmenso que haces. Es muy, muy, muy fuerte verte arriba del escenario, desde ese que estás sentadito esperando que entre el público a ese abanico en el que nos trasladás y nos llevas de viaje. Estás en Buenos Aires el próximo fin de semana. Hoy es exactamente. sábado, aquí en Buenos Aires hoy es sábado, que es cuando está saliendo el programa al aire, o sea que el próximo fin de semana vos estás haciendo funciones, el día 7, el día Sí, 8 y el día 9. exactamente. El 7 y el 9 a las 20 horas, si no me equivoco. Y el día 8 que es sábado, hay una función especial a las 14 horas. Que va a ir mucha gente especial, pero también está abierta al público, o sea que si hay localidades, a aquel que le convenga ir el sábado a las 14 horas, hay una función especial en ese horario, ahí en una sala preciosa, nueva, muy pequeñita, muy cálida, que se llama Toda Teatro, que queda Tacuarí, en San Telmo, en Tacuarí 964. Es exactamente, un Tacuarí hermoso lugar para ir a 964. ver teatro. Y es a una cuadrita de Independencia, es a 2 cuadritas de la 9 de julio, o sea que tenés subtes, colectivos, todo tenés para llegar ahí. Para llegar. Y para llegar, no hay problema, es una cosa que siempre digo, porque es importante el tema de la transportación en tiempos tan difíciles, cuando, viste, con tomarte un taxi ya no es lo mismo que antes, entonces tenés subtes, todos los colectivos que pasan por la 9 de julio, más los que pasan por el Bajo, más el subte de la línea C, que combinás con la A, Sí, combinás, llegás sí, que te ahí, deja ahí en la placita que está ahí enfrente de la UCA, si no me equivoco. Hay una igual. placita de piedras, de adoquines, que está sobre la 9 de julio. En esa placita te dejan dos o tres líneas, creo, El subte de subte. El subte te deja la línea A, perdón, la línea C. Pero bueno, nada, es Tacuarí 964, ¿no? 964. Tacuarí 964, no se pierdan y no dejen de ir también después a ver otras cosas que hay que va a haber en esa sala, porque es una sala nueva que está apostando a la calidad de los espectáculos. Y yo estoy muy en contacto con ella ahora, pero la verdad que, bueno, haberte visto fue una casualidad y agradezco porque me escribiste avisando que ibas a tener esta función y salí yo de un ensayo corriendo para poder ir a verte y quedé sorprendida. Después estuvieron compañeros actores muy grosos, estuvo Mar Núñez viendo que quedó absolutamente sorprendida, Sí, Cristina Barbarosa sí, sí, también, me hizo un comentario a muy la vez, ¿cómo se hermoso. llama? ¿Cómo? Gente Que me muy hizo un comentario.
muy hermosos, Mar, y después publicó algo en redes y me mandó un video para que pongan las historias, o sea, muy, muy amoroso. Estuvo él, estuvo Claribel Medina, Georgina Barbarosa, hubo así gente del ambiente, estuvo Héctor Pilati, un gran cantante, actor, estuviste vos, y bueno, y hubo otra gente que es del Teatro Independiente de Buenos Aires, que uno por ahí no los conoce, porque viste que esta cosa de la televisión, que si no estás en la televisión, parece que no te conoce nadie, pero ha ido mucha gente a la cual agradezco enormemente que se haya acercado y que puedan, bueno, ver este espectáculo que hacemos con tanto amor desde Santa Fe. Dura una hora, ¿no? Más o menos el Una espectáculo. horita, Ahorita. una horita de vorágine teatral, una horita de vertiginosa actuación. Y de placer, porque uno no puede creer lo que está viendo arriba del escenario, porque aparecen los personajes, y es él haciendo personaje, pero no modifica nada, está con su rote ya y un pañuelito, y uno ve lo del perrito ayer por la calle y vi un caniche toy y me acordaba del perrito, ese perrito que hace, es un caniche toy, o es un Sí, caniche. a mí es un caniche, sí, como que va variando, pero siempre es un perrito chiquitito de blanco, a veces es Bichon Frisé, a veces es caniche y a veces es un schnauzer, pero siempre es blanco. ¿Y sabés qué es lo que me suele suceder y me pasa mucho? Es que normalmente antes de la función, yendo a la función, siempre veo a Frufru. Si en algún lugar del camino hacia la sala que me toque ir a actuar, siempre veo a un perrito, a un frufru, que es que bueno, que es el de esa noche, pero casi siempre es un canichito blanco. Canichito blanco. Estás en este fin de semana haciendo gira por el norte de la Argentina, ¿no? ¿Por qué lugares? Sí, sí, este fin de semana voy a estar en Roque Sáenz Peña, en el Chaco, en Resistencia, en la capital de Chaco, y también en la capital de Corrientes, Corrientes Capital. Voy a estar en esos tres lugares y después a la otra semana, ya el otro fin de semana, vuelvo para Buenos Aires a hacer las funciones. Vas a estar 3 días en Buenos Aires, sé que vas a tener entrevistas por todos lados, creo que inclusive este sábado vas a tener una entrevista también, no, el día, el 8 vas a tener una entrevista también con Sí, el Gustavo, 8 el y 9 el 9 también me van a hacer otra entrevista. Es gente muy amorosa del teatro independiente que tiene programas, que bueno, que con mucha generosidad han ofrecido sus espacios para que bueno, pueda difundir y hacer notas sobre este trabajo que y que amo, amo. se te nota que lo amás y que además lo estás llevando por toda la Argentina. ¿Ya viajaste al exterior con la dama y el perrito? No, 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 mirá, es una obra que Santa Fe es una ciudad, para poner en contexto, mediana a chica. Es una ciudad de unos 600.000 habitantes en su entorno, con su gran Santa Fe, digamos, un conglomerado de más o menos unos 600.000 habitantes, que con los 300.000 que viven en Paraná, que está prácticamente pegado, forman un conglomerado de más o menos entre 900 y 900.000 habitantes, casi 1 millón de habitantes. Es muy común que el teatro se cruce en las dos ciudades y que los entrerrianos vengan a ver, los paranaenses vengan a ver teatro a Santa Fe. Así que lo que ha sucedido es que esta obra se sigue haciendo y se sigue haciendo y siempre sigo teniendo la sala llena. Entonces no he tenido mucho tiempo de moverme porque como bien sabes vos que sos de teatro, el boca a boca funciona muchísimo. Y en un principio sí era la gente que suele ver teatro o público de teatro o el público que normalmente va al teatro y después empezó a caer otra gente.
y empezó a ser público común y ya empezó a llenarse con público que no tiene nada que ver con el teatro. Llegaste acá y Y llenaste, Rubén, llenaste sí, las dos y funciones. Y ahora haces dos funciones que estoy segura van a las estar tres, hasta porque agregamos una. las 2 de la tarde, que hay que promocionarla también. ¿Cómo Sí, me y siento cuando por hicimos anteriormente también agregamos una, sí, porque íbamos por dos funciones y tuvimos que agregar otra para que haya, el público pueda verla. Y bueno, eso está muy interesante, que acá en Santa Fe hay algo muy gracioso, que es que el público que no va al teatro, que es el público del cine o el público de la televisión, que es un público que es más reticente al teatro, empezó a ir. Y para ese público, cuando de golpe ve un actor de su ciudad y dice, wow, ¿qué pasó acá? Yo no sabía que teníamos este nivel de actores en la ciudad. Y entonces empieza a preguntarse, pero vos sos de acá. Y uno tiene que responderle sí, estoy de acá, sí. me Acá podés ver en la por ciudad de Santa Fe hay un muy buen teatro, hay muchísimo teatro, hay salas y hay muchos grupos y actores que nos juntamos para hacer distintas producciones. Hay gente que canta, gente que baila, gente que actúa. Yo hago de todo un poquito, pero lo que mejor, digamos, o sea, ¿qué es lo que yo soy? Soy actor. Después a veces bailo un poquito, a veces canto un poquito si es necesario por algún musical, pero soy actor. Y nos preparamos mucho, hay escuela, hay una universidad donde se estudia una licenciatura, yo soy licenciado en teatro, o sea que hay una movida teatral muy, muy importantísimo. interesante. Y tener Rosario ahí, o sea, hasta ahora Y la Rosario está muy cerca también, esa es eh, una canción. que también tiene su movida teatral interesante y también es una ciudad muy teatrera, así que Rosario llevará todo de bien por ya acá. te, que los europeos te esperen, que esperen, que ahora te tenemos que disfrutar acá. Mientras tanto, este Me próximo fin de tienen que semana, exportar, ¿cómo? me tienen que exportar. Claro, pero no vamos a dejar que te vayas todavía. Queremos que estés acá. Te queremos en Buenos Aires el 7, 8 y 9. Va a estar en Buenos Aires haciendo esta joya, joya total que es ahí en Tacuarí 964. Las entradas por alternativa teatral, ¿no? Sí. Las entradas, vos sabés que no sé, pero hay un flyer que en breve te lo envío, donde hay un Lo voy a teléfono subir. para reservar. Y si no, pueden directamente contactarse a la sala, toda la buscan en Instagram, toda teatro. Es una imagen naranja con las letras en mayúscula que dice toda. Y ahí mismo pueden contactarse o buscar los teléfonos o los flyers para hacer su reserva. Yo lo voy a tener en mi Instagram y en mi Facebook, así que mientras tanto lo pueden ver. Y además, esta entrevista que hoy sale aquí por Radio Caput, poco ruido y muchas nueces, va a estar la entrevista también en YouTube. Así que vamos a ir haciendo un linkeado para que recuerden esta joya y que el próximo fin de semana vayan a verla, porque a lo mejor si se llenan y se llenan, por ahí nos hacen otra función más. Por ahí se queda un día más y nos hace otra función. Un lunes. Una función de un lunes, ¿por qué Venga, no? un lunes. Tengo pensado a lo mejor quedarme el lunes. Tenés una eh, entrevista pendiente el lunes, así que Tengo por una ahí a la entrevista noche te hace otra. pendiente que bueno, me la han ofrecido hacer así, mediatizada, online, pero es lindo también la presencialidad y ya que voy a estar por allá, la puedo hacer. ¿Quién te dice que se sobrevende todo y te puedes hacer otra función? Porque Y me hago una más, ay, ¿por qué me hago una no? función más. ¿Por qué no? Darnos el placer de disfrutar esos personajes y que aparezca Frufru y que llegue Frufru para Yo todos nosotros. siempre que me tiran el hueso de querés hacer otra función, yo nunca estoy cansado. Yo cada vez que me dicen, ¿querés hacer otra función? Obviamente, si es una atrás de la otra, necesito para después de semejante laburo
porque hay mucho trabajo físico, de respiración y de colocación de la voz, y eso es bastante agotador. Me doy cuenta cuando termino, en el momento ni me entero. Necesito una horita para bajar, pero yo te doy una horita, se seca la ropa y arranco de nuevo. O sea, arranco con la segunda y si hace falta me descanso un rato y hago una tercera. Te digo que con lo que vaya a ver es tan maravilloso que es para tenerlo y verlo y verlo y verlo. Es muy probable que yo vuelva a verla el 8, después yo tengo que salir corriendo porque tengo función, pero porque la quiero ver de nuevo, de verdad me produjo mucho placer. Y entonces te paran por la calle y te preguntan por qué hay que ver la dama, su perrito, su amante y el escritor. ¿Vos qué dirías? ¿Por qué hay que ver esta maravilla? Ya yo sigo contestando. Porque, porque hoy hay que ver amor y hay que ver historias de amor, porque es algo que está bastante ausente en el mundo, el amor, y es una historia de amor contada con amor desde un lugar que es el amor a la actuación, que es lo que yo amo hacer. Entonces no van a ver más que amor, con Sí. todas sus aristas, la alegría, el sufrimiento, y todo lo que el amor conlleva. Pero eso, fundamentalmente vayan a ver amor. Yo quiero agradecerte muchísimo, porque cuando uno sale de esta obra, hablas de amor, uno sale en un estado de gracia y de éxtasis absoluto. Y agradecerle profundamente también a Edgardo Dib por haber escrito esta maravilla y haber pensado que quien tenías que hacerlo eras vos en la dirección, él y vos actuándolo, y a todo el equipo que trabaja con vos, que los quiero nombrar: Osvaldo Petinari, ¿es verdad? En el vestuario, Patricio López Rosa en la herrería. hizo ese hermoso objeto que hay colgando en el espacio, Diseño gráfico, la realización de Alejandrina Echarte y muy, muy hermoso también. Leonardo Gregoret en la producción. En, en la parte de producción de foto, en la parte de fotografías. Y el Pela, ¿cómo se llama el Pela? Que no lo tengo acá, que estuve charlando mucho con él. Daniel Acosta. Daniel Daniel, Acosta es nuestro pelado maravilloso que nos organiza, nos lleva, nos cuida, es nuestro asistente de dirección. estuve hablando bastante con él para poder lograr tener esta entrevista con vos. Rubén, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vayan a No, verlo, gracias no a pueden vos. perderse esta joya. Yo sé que va a estar en estas tres funciones y que va a seguir viniendo, pero aprovechen estas tres funciones para que esto corra, corra, corra y lo podamos tener más tiempo, tener el honor de tenerlo más tiempo en Buenos Aires. Muchísimas gracias, espero que el sillón haya sido cómodo y nos estamos viendo la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Chao.